Granada es muy bonita, simplemente con pasear por las calles y demás te das cuenta de que es una ciudad diferente. Suéltate el pelo y afina tu cuerpo. Todos sabemos de la existencia de la Alhambra, pero luego tiene sus cosillas que a mí me gustan más, que es pasear por sus calles o pasear por el Albaicín, que es un barrio muy bonito, Sacromonte. En general es una ciudad que conforme más la caminas, más te va llamando la atención por sus sitios y por los rincones que tiene. Este es uno de los lugares que más me gustan de Granada y para mí tiene que ser una visita obligada. Por eso siempre que viene gente a verme les traigo aquí a pasar un rato y estar tranquilos. Vivo en un piso de estudiantes con 3 personas más. Se respira un ambiente estudiantil muy bueno. Cuando hay que estudiar, pues se estudia y hay que respetarlo, pero luego hay muchos ratos para relacionarnos mucho entre nosotros y conocernos bien. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ya veis, ambiente estudiantil total. Ella es Julia, mi compañera de piso, y él es Fran, un amigo nuestro. Buenas. Fran, ¿te quedas a comer? ¿Qué va, tengo clase. Yo cuando vine a Granada tuve la suerte de venir con una otra persona de Zaragoza. Se llama Javi, aparte de ser mi compañero de piso como eres de Zaragoza, es un poco el contacto que tienes con la tierra. ¿Y estas hamburguesas de dónde las has sacado, Javi? Pues las trajo mi padre, tío. Las trajo hace una semana y media y la verdad que son muy buenas. Conozco a Guille porque de críos íbamos los dos al colegio Molière y de rebote me enteré que venía a Granada. Entonces le dije, Guille, ¿y si compartimos piso? Y le pareció buena idea. Por mi forma de seguir a suya nos hemos compenetrado mucho. Entonces hemos hecho una hermandad y ahora somos como hermanos. A falta de la familia, pues nos apoyamos el uno en el otro. Y claro que echo de menos todo. Pues la familia, hasta la mascota, los amigos, de todo hay. Hasta el equipo de fútbol, cualquier chorradeta así.